Actualidades. En esta área tenemos para hoy lo siguiente: Suiza dará $10,000 a quien quite a Dios de su himno y lo sustituya por la democracia. Vamos a mirar cómo es el asunto. Oficialmente conocida como Federación Suiza y citada en ocasiones como Confederación Helvética, es un país sin salida al mar, ubicado en Europa Central y que cuenta con una población promedio de 8.100.000 habitantes. Suiza es un estado federal formado por 26 cantones o provincias. Berna es la capital político-administrativa de Suiza, seguida en importancia por Basilea, Ginebra y Lugano. En la actualidad es uno de los países más ricos del mundo, más organizados, educados y prósperos. Hace alrededor de casi 200 o más años que no conoce Suiza la guerra. Diplomáticamente, Suiza se caracteriza por su política de relaciones exteriores central y neutral. Suiza es la sede de varias organizaciones internacionales, incluyendo la Cruz Roja, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Mundial de la Educación y una de las dos oficinas de la ONU en Europa. Además es sede de la FIFA, máximo organismo del fútbol a nivel mundial, y de la UEFA, el mayor ente del fútbol europeo, así como también es sede del COI, organismo máximo encargado de los Juegos Olímpicos. Suiza es una nación multilingüe y cuenta con 4 idiomas nacionales por igual: alemán, suizo, francés, italiano y romance. La fecha de creación de Suiza como nación se fijó el 1 de agosto de 1291, de acuerdo con la tradición, y de ahí que cada año se celebre la fiesta nacional ese mismo día. Actualmente se percibe a Suiza como uno de los países más desarrollados del mundo, con una gran democracia y amplias libertades. Por su política de neutralidad, el país alberga gran cantidad de inmigrantes provenientes de naciones de varios continentes, por lo que es considerado como uno de los países europeos con mayor diversidad cultural. Finalmente, reconocida internacionalmente por su turismo de montaña y por sus relojes, chocolates, naranjas, bancos, trenes y quesos. Incluso las mayores fortunas y reservas del mundo en diamantes, las joyas más preciosas se guardan en Suiza. Suiza no tiene ninguna religión de Estado oficial, aunque la mayoría de los cantones reconocen sus propias iglesias oficiales. En todos los casos, selectivamente incluyen a la Iglesia Reformada Suiza y a la Iglesia Católica Romana, que son financiadas con el impuesto eclesiástico. Estas iglesias, en algunos cantones, la Iglesia Católica Antigua y la Sinagoga Judía, son financiadas por diezmos pagados por los creyentes. El cristianismo es la religión predominante en Suiza, dividida entre protestantes más o menos el 50%, es decir, la población sajona de Suiza es de clara mayoría protestante. Pero también ha habido una gran inmigración italiana, una gran inmigración francesa, que hace que más o menos haya casi un 40% de la población católica, ¿no? Y ortodoxo dice que el 1.8%. Musulmanes también hay alrededor de 2 puntos por inmigración de musulmanes. Sin embargo, aún así, entre la población regular, protestantes y católicos, el 9% de la población se declara atea y el 4% agnóstica. Suiza hasta el momento ha sido uno de los más selectos baluartes del cristianismo evangélico o protestante. Fue la patria de Ulrico Zwinglio, el segundo reformador protestante más destacado después de Lutero, de Colampadio, de los anabautistas y de otros hombres destacados en la difusión del evangelio. Pero lamentablemente hoy se halla muy afectada por el secularismo y por prácticas de la nueva era. Así es, Ginebra es sinónimo de la gran sede original del calvinismo y de su gran academia.
Allí residió y efectuó su gran obra el célebre reformador francés don Juan Calvino. Desde entonces Ginebra fue un gran cuartel de expansión del mensaje del Evangelio por el mundo. Su calidad de vida en todos los órdenes fue de tal envergadura que llegó a ser un centro internacional de refugiados, sinónimo de cultura, piedad y pluralismo en todos los órdenes. Fue allí donde también surgió la Cruz Roja Internacional en el siglo XX, con Enrique Dunant y Gustavo Maynier en 1863. Incluso en las iglesias de Suiza fue que nació la democracia. El modelo de la democracia para el mundo lo tomó Rousseau, fue precisamente al ver cómo los pastores eran elegidos por el voto de la congregación en Suiza. Y allí fue que él tomó ese modelo. Digo, así como pueden ser elegidos los pastores de una iglesia protestante en Suiza, así también pueden ser elegidos por el voto de todos los ciudadanos, los gobernantes de una nación. Pero hoy hace falta un gran avivamiento que afecte nuevamente a esa nación. La crisis espiritual es tan grande que el Consejo Federal, en aras de una mayor apertura rumbo al secularismo, ha propuesto buscar un nuevo himno nacional, pues el actual está muy anticuado y tiene muchas referencias a Dios, lo cual margina a los agnósticos y ateos. Sin embargo, hay algunas notas de esperanza para el país de los grisones. En efecto, aunque el movimiento secularista ha respaldado las solicitudes de los musulmanes en Suiza de quitar las cruces de los lugares públicos y de sitios turísticos en las altas montañas suizas y hasta en la bandera suiza, y aunque el secularismo parece prosperar cada vez más, el Eurobarómetro nos hace saber que hay algunos brotes de vida espiritual que prometen mucho. Nuevas iglesias protestantes, conservadoras y confesantes de Cristo, tipo iglesias norteamericanas, están afectando a Suiza con un mensaje renovador. Muchas de ellas son carismáticas y otras neofundamentalistas. Su estilo vivo está afectando en mucho a la juventud con un mensaje llamativo y de compromiso. La asistencia ha subido notoriamente, incluso hasta llegar a tener en sus eventos públicos hasta 100,000 personas. El secularismo, de todas maneras, pretende seguir en Suiza con su osada y desoladora campaña. El himno nacional de Suiza se titula Salmo Suiza, así se titula, y fue escrito por el piadoso, patriota, poeta suizo Leonardo Widmer. Su composición musical fue obra del monje benedictino suizo Alberico Zwickau en 1841. Sin embargo, solo fue aceptado oficialmente en 1981. Antes de oficializarse, era una canción que solo se cantaba durante eventos patrióticos. Ahora el Consejo Federal Suizo lo ha rechazado como himno oficial, pues considera que es el pueblo suizo quien tiene que escoger. El himno anterior se titulaba Cuando llamas a mi país. Fue el primer himno nacional en 1811, pero para el siglo XX los suizos se avergonzaban por su melodía muy parecida al himno inglés Dios salve a la reina. Por ello se convocó a un concurso de composición. Ninguno de los finalistas fue escogido por considerarse que sus letras carecían de suficiente espíritu nacional. Al final, el Salmo suizo fue el más aceptado y declarado himno nacional. Esto sucedió en 1981. Traducido del alemán suizo a nuestro español, el himno hermoso y piadoso de Suiza dice: cuando el cielo al amanecer se pone rojo y en nosotros su brillo derrama, tú, oh Señor, apareces en su luz. Cuando los Alpes resplandecen brillantes, ora a Dios para entregarte a Él, de manera que sientas y entiendas que Él mora en esta tierra. En la puesta del sol, Señor, tú eres noche, y más allá del cielo estrellado, tú, oh Padre amoroso, estás siempre cerca. Y cuando al cielo nosotros miramos, nuestros corazones se llenan de alegría y gozo, pues nosotros sabemos que tú moras en esta tierra. Cuando las nubes oscuras cubren las colinas con su niebla gris y hasta el valle se enrarece,
aún ellas no ocultan que tú eres el Padre de tus hijos. Y esa oscuridad abismal que nos cubre es alejada con tu poderoso sol, y de inmediato sentimos y comprendemos que Dios mora en esta tierra. Cuando hacia nosotros viene la tormenta, tú nos das fortaleza y resistencia. Tú, poderoso gobernante, vienes en nuestro rescate. En las noches de horror y tormentas eléctricas, nosotros confiamos en ti humildemente. Sí creemos y entendemos que Dios mora, sí Dios mora en esta tierra. Eso es lo que dice el himno. Y eso es lo que pretenden eliminar del himno. Toda la referencia a Dios del piadoso himno suizo. Incluso la bandera roja de Suiza, que habla de la redención de Cristo. Y la cruz blanca significa la cruz de paz. El mensaje de la paz que Cristo da. Pero esto es lo que se pretende hacer. Bien. Estamos hablando de las bienaventuranzas. Y esta serie la hemos titulado Tiempos de alegría y gozo, tiempo de conversión. Tiempo de alegría y gozo. Vamos a ir hoy nuevamente a Mateo, el capítulo 5, y estamos en el versículo 3. Yo di parte de esta enseñanza el domingo pasado, cuando estaba aquí nuestra hermana Silvia Sánchez, ¿no? Y créanme que pasamos un tiempo de mucha bendición el domingo pasado con nuestra hermana Silvia, ¿no? Vamos a mirar Mateo capítulo 5, versículo 3. Vamos a leerlo todos a viva voz en la Reina Valera. Amén. ¿Cómo es que dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén, bendito sea Dios. Comenzamos por el bienaventurados. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te magnificamos, te damos gracias por esta tu palabra que habla en nuestras vidas. Gracias por cada vida y cada corazón aquí presentes y los que nos oyen a través del blog, Padre. Amén. Bendice cada persona allí, Señor. Sí, Señor. Bendice esta enseñanza a través del blog. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Comenzamos con una expresión griega, Makarios. Significa bienaventurados, dichosos, jubilosos, afortunados, felices o benditos, dignos de ser felicitados efusivamente, dignos de ser felicitados efusivamente. Y el Señor está hablando aquí de los que son salvos por gracia, de los redimidos por su sangre preciosa. Si nos compenetramos más en el mensaje del Nuevo Testamento, nos daremos clara cuenta de ello. Y nos damos cuenta, para nuestro asombro, que Él nos está felicitando por algo que Él hizo en nosotros. No es algo que nosotros hicimos. El sentido de ninguna de las bienaventuranzas es la de algo bueno que nosotros hicimos, no, sino de algo que Dios hizo en nosotros. San Agustín, al percibir la verdad profunda de la palabra de Dios, que señala de un lado la corrupción radical en el hombre, mediante el cual lo que el hombre es una masa de pecado, y toda obra presuntamente buena del hombre que no venga de Dios, que no venga del Espíritu de Dios, es una llaga de pecado. Eso es lo que es en la presencia de Dios. Y él, al percibir eso, y al percibir que ningún ser humano por sí mismo puede hacer buenas obras para agradar a Dios, él dijo: Señor, danos lo que nos mandas, y manda lo que quieras, ¿no? Danos lo que nos mandas primero, danos, obra en nosotros eso, para que nosotros lo seamos. Y eso significa que Dios obraría en nosotros el ser pobres de espíritu, porque si Él no obra por el poder de su espíritu,
nosotros no lo seremos. Así de fácil. Pero entonces Él nos está felicitando aquí por algo que Él es el que hace eso exactamente en nosotros. Pero nos dice que somos afortunados por la obra que Él mismo ha hecho en nosotros. Con esta expresión jubilosa el Señor nos presenta 8 veces al nuevo pueblo de Dios. ¿Cómo es ese nuevo pueblo de Dios? Yo estoy buscando en el Nuevo Testamento las definiciones que el Nuevo Testamento nos presenta del creyente. Una de ellas es los que habéis muerto al pecado, o los que hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Entonces el creyente, el que ha muerto al pecado. Y así sucesivamente, ¿no? Y dice, pero nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo. A los que hemos creído y conocido que Jesús es el Cristo. Y así sucesivamente. Y aquí encuentro entonces 8 definiciones de lo que es el creyente de las bienaventuranzas. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia o persecución por causa del nombre del Señor. A este pueblo de Dios le es dado en primer lugar el Evangelio y luego una nueva ley que es la ley de Cristo. Estamos en el nuevo pacto de la gracia, ya no en el pacto de la ley. Esperaríamos entonces que el Señor nos diera los 8 o 10 nuevos mandamientos, pero no es así. El Señor incluso no comienza dando mandamientos aquí, eso fue bajo Moisés. Comienza dando la buena nueva efusiva de las bienaventuranzas evangélicas de gracia. Eso es lo que Él comienza dando. Y luego sí comienza a decir, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, ¿no? Y eso nos hace ver que hay una nueva dimensión de la ley de Dios. Ya no es la ley de Moisés, pero ahora es la ley de la gracia. Ahora veamos cómo dicen otras versiones. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, dice en la Biblia para todos. Dichosos los que eligen ser pobres espiritualmente, dice en el Nuevo Testamento de Mateo y Schwerkel. Dichosos los que reconocen humildemente sus necesidades espirituales, dice la Biblia al día, los que reconocen su necesidad espiritual de Dios. Felices los pobres de corazón, dice la Biblia del Peregrino, los que son los pobres de corazón, los pobres espiritualmente. Y sucede que cuando miramos esto, lo primero que reconocemos es que Cristo es el gran pobre en espíritu, pues Él se despojó a sí mismo. Vamos a ver Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 7. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Noten. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Noten. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Noten, hecho semejante a los hombres. Noten que dicen que se despojó. ¿De qué se despojó? De su divinidad, no, porque eso es algo inherente a Él. De su poder como Dios, tampoco, porque eso es algo que es inherente en su naturaleza divina. ¿De qué se despojó?
se despojó de su gloria, para asumir forma humana y venir al nacer al ser engendrado en su naturaleza humana en el vientre de una mujer, María, y nacer como cualquier ser humano. Y dice que cuando los ángeles dieron la buena nueva a los pastores, les dijeron: esto os servirá de señal, hallaréis al niño, al bebé, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, tan indefenso como un bebé. Ustedes saben que el bebé es la criatura más indefensa que hay, que debe ser objeto de esmerados cuidados en todo. Los bebés son muy indefensos y muy frágiles. Y noten que el Señor asumió completamente esa forma. Y eso muestra el total despojo del Señor, el pobre dependiente. Y sucede que Él es el gran pobre de espíritu en primer lugar, porque Él se identificó con nosotros para asumir nuestra condición. Y en ese despojo que nos hizo Dios, haciendo uso de la linterna escrutadora de su ley, no halló ninguna miseria de pecado en Él. Ninguna miseria de pecado halló en Cristo. Veamos lo que dice Hebreos 4:15. Hebreos, el capítulo 4, el versículo 15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Por qué dice aunque sin pecado? Porque Él fue escrutado por Dios totalmente. Una de las figuras que nos presenta el Antiguo Testamento de Cristo es el holocausto. El holocausto era un sacrificio del cual nada se tomaba. Todo lo de ese sacrificio debía ser pasado por el fuego hasta las cenizas, hasta que el sacrificio se convirtiera en cenizas. Todo debía ser calcinado por el fuego. Quiere decir que entonces todo el organismo del animal sacrificado iba a ser escrutado por el fuego. Todo, absolutamente. Y lo que significa el holocausto es que el Señor fue escrutado todo con el fuego del juicio de Dios, y no fue hallado en Él nada de pecado. Él fue agradable en todo. El holocausto es un sacrificio agradable delante de Dios, porque es un tipo de Cristo que fue hallado perfecto y sin pecado. Es decir, Él sí se hizo plenamente hombre, pero en Él no fue hallado ningún rastro de pecado, de la herencia de Adán, que nos afecta a todos los seres humanos. Y veamos lo que dice Juan en el capítulo 14, el versículo 30. En Juan el capítulo 14, el versículo 30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esta parte va muy directa para cada uno de nosotros. Nos da a lo vivo como un dardo que nos cae a cada uno de nosotros y nos cae de manera ineludible. Porque noten ustedes lo que dice el Señor: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Es decir, que a la hora de que Satanás tratara de aferrarse de una u otra manera, de tratar de atrapar la vida de Cristo, deslizaría. ¿Por qué deslizaría? Porque Cristo era perfectamente santo. No había un punto de la vida de Cristo en el cual Satanás pudiera apoyarse. Yo me acuerdo cuando veíamos el programa Animalandia con Pacheco, buenas décadas atrás,
¡Qué felicidad, qué alegría! Y veíamos en un momento dado el premio para el muchacho que subiera el kilométrico, el superkilométrico gigante. Pero era que entre más avanzaba el muchacho, era más listo el kilométrico, ¿no? Y todos los por más hábiles que fueran resbalaban y caían. Ninguno lograba llegar hasta el punto clave, ¿no? Y el que lograra eso era un verdadero premiazo que se ganaba, y eso, mejor dicho, ese domingo hacía época, ¿no? Porque era muy difícil, sencillamente porque era casi inlograble el premio, ¿no? Pues bueno, este ejemplo un poquito coloquial lo pongo sencillamente para hablar de algo. Satanás resbala en la vida de Cristo porque no tenía nada. Y hay una sentencia que dice: dime dónde tienes puesto la puntilla, allí vendrá Satanás a poner tu sombrero. ¿En qué punto le damos en nuestra vida al diablo? Y allí Satanás hace mella, allí lo quiere hacer. Pero nosotros le damos lugar al enemigo es por el pecado. Y yo veo cantidad de creyentes en esa falsa concepción que ha traído el movimiento de la fe, lo que es la guerra espiritual. Y haciendo guerra, y nos volvemos hacia el norte, y le tiramos unos dardos al diablo así. Y por el occidente le tiramos unas saetas. Y por debajo le mandamos unos torpedos. Y yo no sé qué cosas más. Y le pongo la coraza. Y no sé qué y sé cuándo, pero sus vidas no están en santidad delante de Dios. Sus hogares no están en el orden de Dios. Su matrimonio no están en el orden de Dios. Eso se llama nueva religiosidad, pero manto de religiosidad al fin. ¿Por qué? Porque si hay algo inexpugnable para el enemigo, es una vida en santidad. El enemigo no lo puede tocar. Y dice que sabemos que el que ama al Señor se guarda a sí mismo en santidad, y el maligno no le toca. La palabra de Dios entonces es muy clara en eso. Y repito, en ese despojo que no sin Dios, haciendo uso de la linterna escrutadora de su ley, no halló ninguna miseria de pecado en Cristo, el perfecto pobre de espíritu. Pero Cristo, a pesar de ser despojado, de haberse despojado, Él nunca fue vaciado entonces de sus pecados, jamás, para ser hecho pobre en espíritu, pues Él no los tenía, mas nosotros sí. Y esta es la diferencia. El Señor se despojó, el Señor fue despojado. Sí, el Señor se despojó y fue despojado, es verdad. Pero Él se despojó de su gloria. Nosotros vamos a ser despojados para ser pobres de espíritu del pecado. El pecado es lo que nos va a hacer señalado. Ese es el punto que nos corresponde a nosotros. Cristo no tenía pecado, por lo tanto no fue despojado del pecado. Pero nosotros sí. Ahora vamos a Mateo capítulo 4, el versículo 17. En Mateo, el capítulo 4, en el versículo 17, la palabra lo que nos dice claramente es: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces esa bendita pobreza de espíritu que nos hace bienaventurados comienza por el arrepentimiento. Los pobres en espíritu son los que en verdad se han arrepentido. En aquellos en los cuales ha sido obrado de una u otra manera una convicción de pecado para arrepentimiento. En este versículo 3 de Mateo 5 tenemos la primera bienaventuranza, y ella resume de algún modo todas las demás. Es como una especie de gran resumen inicial de todo. Aquí en los versículos siguientes dice el Señor Jesús: felices a sus escogidos, pues Él viene a darnos ánimo por el Evangelio.
Esa expresión felices, bienaventurados, Macarios, tiene un propósito de ánimo, ánimo, bienaventurados, felices, dichosos ustedes, anímense, ustedes son los bienaventurados, ustedes son los felices, los escogidos, los señalados. Entonces esto tiene el propósito de animarnos. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 28, el versículo 20. Mateo el capítulo 28, el versículo 20, dice: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice, no tendréis pruebas, no tendréis aflicciones, no tendréis problemas y dificultades. La vida es una cordillera, mi hermano. Pero yo estoy con vosotros en las verdes y las maduras. Hay una cierta tendencia herética, no sé si el movimiento de la fe, que dice que uno nunca debe decir en el matrimonio que usted, fulano, promete amar y ser fiel a esta jovencita que hoy se une con usted en matrimonio, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en la prosperidad, en la adversidad, etcétera, hasta que la muerte los separe, porque los está atando con sus palabras a la pobreza, los está atando a la enfermedad, los está atando. Esa tendencia maniática que se ha dado antibíblicamente hoy, y que entonces no debe ser, es que solamente para la juventud, los tiempos de bonanza y todo el matrimonio fue como los cuentos de los príncipes de hadas, ¿no? Fueron felices comiendo perdices, ¿no? Y sucede que esto no es así. Y estar comiendo perdices toda la vida, esto aburre, hermano. ¿No es cierto? No se puede. Hay que comer de todo, por decir algo. Pero sucede que aquí esto es lo bueno. He aquí yo estoy con vosotros, felices porque yo estoy con ustedes en medio de la lucha. Y vamos a ver lo que dice Juan 16:33. Juan 16:33 dice así: y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, no solamente prosperidad. Oye, es que ese hermano tiene aflicción porque le falta fe o porque tiene algún pecado oculto, y no siempre es así. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Me recuerda un hermoso himno de resurrección, la estrofa final de un himno que dice: valor, mi fiel hermano, Jesús resucitó. La prueba será dura, mas Cristo es superior. Venció el pecado horrendo, venció al tentador, venció la muerte, al mundo y al abandón. El Señor Jesús. Por eso dice: valor, mi fiel hermano, Jesús resucitó. Ay, porque Él venció, nosotros también venceremos. Bendito sea Dios, porque Él está a nuestro lado, a nuestro lado. El Señor Jesús comienza su sermón del monte con sus felices, en claro paralelismo contrastante con la ley mosaica, que comienza con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no comienzan con una identidad. No, los 10 mandamientos comienzan dando unos perfiles de conducta, pero todo comienza primero por una identidad, para que luego, fruto de esa identidad, venga esa conducta. No, los mandamientos dicen: no harás esto, no harás esto, harás esto, harás lo otro, ¿no? Y esto es lo que tienes que hacer, ¿no? El hacer. Pero el Señor comienza todo lo contrario, con una identidad, dándonos una identidad.
Por allí comienza la cosa, ¿no? Y el Señor comienza entonces sus sermones con su palabra, felices. Felices los pobres en espíritu. Pero, ¿quiénes son esos pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son aquellos que no ponen su confianza en ningún otro recurso material, mundano, humano o espiritual distinto al de Dios. Y vamos a ver el Salmo 22, 24. Salmo 22, 24. El Salmo 22, 24 nos dice claramente así. Mire lo que dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Note, el afligido. Entonces es el pobre en espíritu del afligido. Ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Cuando clamó a él, le oyó. Veamos lo que dice el Salmo 69, versículos 32 y 33. El Salmo 69, versículos 32 y 33, dice: lo verán los oprimidos, noten, oprimidos, y se gozarán. Buscar a Dios y vivirá vuestro corazón. Porque el Señor oye a los menesterosos, y no menosprecia a sus prisioneros. Alaben en los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Pero noten que aquí los llaman los oprimidos, a los que sienten en su vida la carga de haber pecado, de saber que son pecadores necesitados de la gracia, que hay un opresor que es Satanás, el diablo, que ha traído cadenas inmundas de pecado a las vidas y los corazones, y estas personas, al oír el mensaje del evangelio, se sienten compungidas por sus pecados y saben que son oprimidos de su naturaleza pecaminosa. El más grave problema que el hombre lo tiene adentro, y cuando se da cuenta de su situación desesperada, vacía, sin sentido, sin Cristo, y clama a Dios, Él le escuchará, porque clama en arrepentimiento y en contrición del corazón. Veamos lo que dice Isaías, el capítulo 29, al versículo 19. Entonces los humildes crecerán en alegría en el Yahweh, el Señor, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Noten quiénes serán los que crecerán en alegría y se gozarán: los humildes, los que no tienen nada de que jactarse delante de Dios, ni ninguna cosa buena que decir, mira a Dios por lo bueno que yo soy, sino que se reconoce a sí mismo en profundidad como pecador. Veamos lo que dice también Isaías 61, versículos 1 y 2. Isaías, el capítulo 61, los versículos 1 y 2. Dice textualmente la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Noten para quién son las buenas nuevas. ¿Para quiénes son los bienaventurados? Para los abatidos. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, o sea, el año de la gracia, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Noten, entonces, para que sea consolado primero tiene que ser enlutado. O sea que primero tiene que ser pasada la persona por el mortero de la ley en su vida. Y esto es por la predicación viva de la palabra de Dios, que la persona llega a sentirse compungida por su pecado y por el hecho de ser pecador. Veamos Mateo, el capítulo 11, el versículo 5. Mira lo que dice: los ciegos ven,
Noten que hacen los ciegos. De gracia. Ven. Los cojos andan. Noten. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. O sea, la bienaventuranza de gozo. La bienaventuranza de gozo. Y podemos también en nuestra Biblia mirar Lucas 4:18 y Santiago 5:2. Lucas, el capítulo 4, el versículo 18, dice textualmente lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En Santiago, el capítulo 2, el versículo 5, dice textualmente la palabra del Señor lo siguiente. Dice así: hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, noten, ¿ricos en qué? En fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Noten que todas estas escrituras coinciden perfectamente. Los tales, los pobres en espíritu, se abandonan confiadamente en los brazos misericordiosos de Dios para ser justificados por la fe. Esa persona que se reconoce pecadora, miserable, necesitada en todo de la gracia de Dios, se abandona completamente en los brazos del Señor para ser justificada de pura gracia, confiando completamente en su misericordia. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dicen: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza Pablo del Evangelio? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, al gentil. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Es esa persona que clama delante de Dios. Los pobres en espíritu son aquellos que se sienten que sienten profundos deseos espirituales de Dios y su evangelio, los que tienen anhelo de Dios, los que buscan de Dios su perdón, su gracia, su santificación, que están desilusionados del mundo y de sí mismos y se hallan conscientes de su inutilidad. Por más que pretendamos hacerlo, no lo logramos. Ellos se hallan conscientes de su inutilidad, profunda necesidad y visible peligro espiritual en que se hallan. Se dan cuenta que nada de sus buenas obras, nada de sus filosofías, nada les vale, nada de esto, y que van hacia el precipicio de la condenación eterna, y que necesitan desesperadamente de Dios y de su gracia y se refugian en Él. Casos muy concretos del de San Agustín, cuando llega a decir: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Consciente ya del conocimiento del Evangelio, ¿hasta cuándo esta vida de mediocridad y de pecado? Y oye la voz de un niño que canta y dice: levántate, toma y lee. Levántate, toma y ven, y corre hacia la casa de campo donde estaba y busca el libro de Romanos, y hay aquella sentencia para que ya no vivamos en fiestas y en glotonerías, sino que nos revistamos de nuestro Señor Jesucristo. Y se coloca de rodillas allí, clama y gime pidiéndole a Dios que cambie su vida, que la transforme,
para que sea una vida completamente nueva a su servicio. Hoy el caso de Lutero, desesperado, sabiéndose pecador miserable en la presencia de Dios. Y él decía: Padre, el problema, le decía a su confesor, es que no puedo. Trato de amar a Dios, pero no puedo, y sin quererlo lo odio. Oh Dios, porque nací pecador. Trato de hacer estas buenas obras para que Él me acepte, para que Él me reciba, pero sé que son obras de pecado. No puedo amar a Dios, si ese es mi mayor pecado, no lo puedo amar, porque yo sé que Él me condena. Y lo veía como un Dios de condenación. Hasta que por allá en 1511, sería en el mes de octubre más o menos, él meditaba sobre aquel salmo que dice: oh Dios, en ti confío, en tu justicia líbrame. Y cuando comparaba con Romanos esta palabra que hemos leído, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, él dice: ¿cómo es posible que Pablo, cuando me va a dar el Evangelio, que es la buena nueva, me transmite, me habla de justicia? Porque él entendía, como los místicos, como los teólogos medievales, aquí era justicia de Dios que condena. Pero iluminado por el Señor, guiado por el Señor, asoció aquel salmo con este pasaje y entendió que aquí no estaba hablando Pablo de justicia de Dios que condena, sino de justicia de Dios que absuelve de pura gracia. Que absuelve de pura gracia. Y todo lo que él mismo dice en su propio testimonio es que sudaba copiosamente, clamaba, lanzaba gemidos de angustia, y entendió. Y cuando él entendió, dice que se inclinó delante de Dios, allí solo en su celda, y le dio las gracias. Y por ese momento dijo textualmente: por primera vez sentí que nacía de nuevo, y que las luces del cielo inundaban su alma. Había entendido que era de pura gracia que el hombre es salvo de toda el inmenso océano llagoso de su pecado. Es de pura gracia de principio a fin. Para él era esta buena nueva del Evangelio, porque él se sabía miserable pecador. Y así nosotros debemos ser llevados por Dios en su ley a ser vistos como lo que somos. Nada bueno hay en nosotros, nada bueno hay por nosotros mismos para podernos elevar ante Dios, sino que somos completos necesitados de su gracia. Este mensaje, para muchos eruditos de este mundo, es una locura. Y es un mensaje que daña a la gente porque le baja su autoestima. Y quiero decirles que si yo predicara solamente la ley y no predicara la gracia, podría perfectamente uno llegar al suicidio, para verse como pobre, miserable, pecador, envuelto en la senda de la desgracia y sin saber a quién acudir. Pero nosotros predicamos este mensaje de ley y de evangelio. No predicamos ninguna habilidad ni bondad humanas. Isaías respalda en esto a Cristo. Veamos lo que dice Isaías, capítulo 57, el versículo 15. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Noten, el Dios grande, el de la teología de la gloria, que se revela es el Altísimo, que mejor dicho nunca podemos llegar a él por lo alto que es. Yo habito en la altura de la santidad, lo dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Dónde ves? El quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y el que está humillado en el espíritu, sabiéndose pecador necesitado de la gracia, a ese viene esta buena nueva del Evangelio para cobijarlo y levantarlo del suelo. El Dios Altísimo se inclina para levantar al quebrantado,
para alzarlo, para envolverlo, para cobijarlo, para darle su abrazo de perdón, restauración y reconciliación. Veamos lo que dice Isaías, el capítulo 66, el versículo 1 al versículo 5. El Señor dice así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra, el que sacrifica bueyes como si matase a un hombre, el que sacrifica ovejas como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra del Señor, vosotros los que tembláis a su palabra. Noten, los que tembláis a su palabra, los temerosos, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, el Señor sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Noten ustedes, el Señor se mostrará para alegría de quienes, de los que tiemblan a su palabra, de los piadosos, de los temerosos, de los que se compungen delante de Dios, de los que no están satisfechos. Hay quienes están satisfechos del líder al que siguen y están siguiendo a hombres. Hay quienes están siguiendo sistemas y tradiciones, pero no están siguiendo al Señor y están felices de su denominación o de su iglesia. Son los religiosos, como el fariseo de Lucas 18. Te alabo, oh Dios mío, te doy gracias por lo que yo soy. Soy muy religioso, soy muy observante. ¿Cómo hago yo? Miren, yo no soy como ese patinchado, como ese alpargatón, como ese descastado, infeliz y paria del destino que está aquí al lado mío. Ese no, pero al otro lado estaba el pobre de espíritu, allí el publicano. Señor, ten piedad de mí, lo más miserable que yo soy una miseria en forma humana, ten piedad de mí. Y para esa persona que nos escucha de una u otra manera y que está diciendo yo soy, Señor, ese miserable, como en las cantatas de Bach, cuando en un momento dado dice yo soy esa María Magdalena, cuando yo soy ese leproso, Señor, sáname. Para esa persona le decimos, para ti es este evangelio, para ti es esta bienaventuranza, y para ti es esta palabra esta mañana que dice claramente, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es, no dice será, dice ya es, tiempo presente, el reino de Dios. Por lo tanto debemos acudir a los pies del Señor sinceramente, humildemente, conscientes de que no tenemos mérito alguno y de que solo podemos depender de su gracia y su misericordia. El humanismo nos habla de los méritos y valores del hombre por sí mismo, de la bondad del hombre. El romanismo, Roma, habla de los méritos que puede hacer el feligrés católico para llegar a merecer la gracia. Pero nosotros predicamos un evangelio que es de gracia de principio a fin. No lo merecemos, pero somos recibidos. Yo estuve mirando en estos días una vez más la historia de José y esa partida de rufianes, por decir lo menos, que eran sus hermanos. ¿Cómo los recibe? ¿Cómo extiende hacia ellos sus brazos? ¿Cómo observa primero José algo
es si en sus hermanos hay arrepentimiento o no. No se imaginaban que él los entendía. Cuando hablando entre ellos dijeron, por causa de nuestra maldad nos ha venido esto. Nuestra maldad nos ha alcanzado. Nosotros le hicimos la maldad a nuestro hermano José y estamos arrepentidos. Y mire lo que ahora nos viene. Y en un momento dado, Rubén se pone en favor para decir, yo pongo mi vida. El otro dice, yo pongo mis hijos. Cóbramelos a mí si a Benjamín le pasa algo. Cuando ninguno de ellos hizo nada por José. Pero ahora su actitud es diferente porque había arrepentimiento. ¿Con qué humildad hablan? Dicen, tus siervos nada malo hicieron. ¿No? Cuando se devuelven, ¿con qué satisfacción iba cuando iba para donde Jacob? Llevando el dinero que los ismaelitas le habían dado por la venta de José, la compraventa de José. Pero ahora que aparecen los dineros en los costales de ellos, vienen con ese sentido de temor. No, Señor, y aquí los devolvemos. Y había un sentido de compungimiento, y eso lo estaba observando José. Y al ver que había en ellos compungimiento, que había arrepentimiento, que había humillación, es cuando se les da a conocer, yo soy José. Y los trata de pura gracia. No lo merecían, merecían la horca. Eso es lo que merecían. Pero de pura gracia José les extiende sus brazos y los reciben como hermanos. Y esa es la gracia. Recibir a una persona como si nunca la persona hubiera hecho lo que hizo. Después del arrepentimiento. Completamente nueva. Completamente nueva. Pagar el precio de perdonar. Pagar el precio de cobijar, y eso cuesta. Pero hay algo superior que es el don cubridor, restaurador, sanador del amor. ¿Y cuál es la fuente? Es la gracia de Dios. Por lo tanto, no podemos decir, como la iglesia claudicante de la Odisea, de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tengo necesidad. Allá en Apocalipsis 3:17, la iglesia de la Odisea dice, de ninguna cosa tengo necesidad. Era rica en bienes materiales. De ninguna cosa tengo necesidad. No tengo necesidad. Soy rica y opulenta en términos reales. Pero le dice el Señor, y tú no conoces que eres una pobre, miserable, ciega y desnuda. Eso es lo que eres tú, una harapienta espiritual. Por lo tanto, yo te invito a que unjas tus ojos con colirio para que veas. Para que te veas en el orden de Dios. Si tú dices esto, es porque estás profundamente corroído por dentro y no te has dado cuenta. Y entonces ante el Señor no podemos ir así, sino, Señor, todo yo estoy necesitado de ti. Entre tanto, ¿qué fue lo que cantábamos esta mañana? Con voz benigna te llama Jesús. Invitación de puro amor. ¿Por qué le dejas en vano llamar? Sordo serás pecador. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús. Cansado de estar llevando tu matrimonio a tu manera. Cansado de estar llevando la formación de los hijos a tu manera. Cansado de estar viviendo la vida a tu manera, pero no a la manera de Dios. A los cansados convida Jesús. Con compasión mira el dolor. Tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Siempre aguardando, contempla a Jesús. Tanto esperar con tanto amor. Hasta sus plantas ven mísero y trae tu tentación, tu dolor.
¿Qué debes traerle? Tu carga. Eso es todo lo que tienes que traerle. Tu carga, tu egoísmo, tu falso vivir, tu falsa filosofía de vida, despojarte de ella y traerla a tus harapos. Y Él lo que trae es su gracia y su inmenso amor para redimirte y para restaurarte. Para ti es esa buena nueva si humilde reconoces que eres un pobre, totalmente vaciado de ti mismo en tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dejar aquí, la próxima vez continuamos en este estudio de esta primera bienaventuranza con más detenimiento. Oramos, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados en esta hora. Señor, no somos más que una masa de perdición rescatada del pantano que va rumbo a la condenación. Fuimos redimidos por tu gracia e inclinados pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Perdón de gracia. Perdón de gracia, Señor. Yo vengo a ti pobre, pues que dicen que culpados acaricias, temblando, ay Dios, si la he de hallar propicia por ser envejecido en mi falencia. Huyo de voz a voz en mi malicia y apelo de voz a voz en mi sentencia. Para que me conviertas, convertirme. Y puesto querido estáis, Señor, miradme. Pródigo vengo, Padre, recibirme. Y puesto que soy Jesús, Jesús, salvarme. Dice el viejo poema. Y un pecador ennegrecido que con tantas culpas va, ¿con qué cara se presentará ante un Dios ofendido? ¿Qué me podrá disculpar si cielo y tierra me culpan? Y no tengo en mi disculpa testigo que presentar. Y aunque de todos mal quisto, vengo a ti, Padre y Señor, no confiado en mi dolor, sino en el que sufrió Cristo. Lo que más me duele es pensar es ver cómo perdona quien ama. Y así lo creemos, es por esta gracia que somos recibidos. Y creemos en la obra de Cristo, creemos en esa palabra que dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y que donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia. Y nos acogemos todos en esta hora a tu gracia salvadora. Cúbrenos, Señor. Dice tu palabra: me llevó a la casa del banquete. Su bandera sobre mí fue amor. Estábamos desnudos cuando fuimos llevados y fuimos cubiertos por esa bandera de amor. Gracias, Señor. Ahora toma nuestras vidas para ser completamente diferentes, en una vida de consagración a ti, una vida completamente transformada, despojada de egoísmos para amarte y servirte, y servir a nuestro prójimo de todo corazón, no haciendo nuevas obras para hacer méritos, para ser salvos, sino porque ya somos salvos de pura gracia, por la gracia del Señor. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús.